Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Se reporta que son al menos 2.000 los muertos en Irán en el marco de las protestas contra el gobierno que se han extendido durante 2 semanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los iraníes a tomarse las instituciones y dijo que la ayuda va en camino. Marine Le Pen ante la justicia. Culminó la audiencia en la Corte de Apelaciones de París que juzga a la líder de la extrema derecha y a otros miembros de su partido por malversación de fondos. Está en juego su futuro político y sus aspiraciones presidenciales. En Venezuela, organizaciones de derechos humanos denunciaron incumplimiento por parte del gobierno a la hora de excarcelar a los llamados presos políticos. De acuerdo con un comunicado, de los 116 anunciados, solo 57 personas han salido de prisión. Vamos a iniciar en Irán. Cuando se cumple el 16º día de protestas contra el gobierno, se conoció un nuevo balance de los muertos, cerca de 2.000 fallecidos, según un funcionario del gobierno iraní y otras organizaciones de derechos humanos. Una crisis que sigue muy de cerca a Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó en las últimas horas que la ayuda a los manifestantes está en camino e instó a los ciudadanos a seguir protestando y a tomarse las instituciones. El sonido de la represión. Irán atraviesa por uno de los mayores desafíos en su historia reciente, esta vez bajo una presión añadida de Estados Unidos, una potencia que Teherán reconoce como enemigo existencial. El presidente Donald Trump adoptó su eslogan de campaña para hablar ahora de MIGA, hacer a Irán grande de nuevo, a la vez que reiteró que enviará ayuda al país persa. Patriotas iraníes, sigan protestando, tómense las instituciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores, pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que se detenga la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. MIGA. La narrativa por parte de Irán frente a Estados Unidos se mantiene. Previo a las declaraciones de Trump, fue el canciller Abbas Araghchi quien dejó claro en una entrevista la postura de Irán contra la Unión Americana y contra Israel, otro declarado enemigo. Estamos preparados para cualquier eventualidad. Si ellos quieren apostar por la confrontación militar, que ya intentaron una vez y falló, estamos preparados. De hecho, desde la última guerra estamos más que preparados. Este martes, por primera vez en más de 2 semanas de movilizaciones, un oficial iraní reconoció a las autoridades británicas que unas 2.000 personas han muerto en las manifestaciones, pero se teme que la cifra de decesos sea significativamente mayor. Por otro lado, 2.003 víctimas mortales refrenda la organización estadounidense en defensa de los derechos humanos Human Rights Activist News Agency. Mientras activistas iraníes instan a una protesta internacional en rechazo a la represión de las movilizaciones contra el gobierno comandado por los ayatolá, Italia, Alemania, Francia, España, Bélgica y Países Bajos han convocado a los embajadores iraníes en ese territorio para condenar los hechos. Entre tanto, Rusia rechazó las amenazas sobre un posible ataque de Estados Unidos. María Angulo nos amplía en el siguiente informe. Las reacciones a la represión de las protestas en Irán contra el régimen de los ayatolás no cesan, mientras activistas instan a una manifestación internacional. Desde la Unión Europea se han pronunciado. La respuesta brutal y contundente de las fuerzas de seguridad es inaceptable y expone a un régimen que teme a su propio pueblo. La Unión Europea ya ha impuesto sanciones drásticas contra Irán, contra los responsables de abusos contra los derechos humanos, la proliferación nuclear y el apoyo de Teherán a la guerra de Rusia. Y estamos debatiendo la posibilidad de imponer sanciones adicionales. Tanto Francia como Italia, España, Bélgica y Países Bajos convocaron a los embajadores y enviados iraníes en sus países para rechazar la violencia contra los manifestantes, en el marco de la ola de protestas que inició el 28 de diciembre. En este momento decisivo de su historia, Francia, el país de los derechos humanos y la ilustración, apoyará plenamente al pueblo iraní. Desde Alemania, el canciller Friedrich Merz se refirió a los posibles efectos de las manifestaciones. Si un régimen solo puede mantener su poder mediante la violencia, está prácticamente acabado. Supongo que estamos presenciando los últimos días y semanas de este régimen. Entre tanto, Rusia rechazó un eventual ataque de Estados Unidos en Irán.
en un contexto en el que la presión arancelaria por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumenta las tensiones. Pasamos a Siria. En Alepo la situación va volviendo a la calma después de la tregua entre las fuerzas kurdas y el ejército regular que puso fin a una semana de enfrentamientos. Mientras en el noroeste del país, bajo control kurdo, cientos de personas salieron a las calles para exigir el reconocimiento de los derechos culturales del pueblo del Kurdistán en el nuevo orden político del país. Este lunes, en Qamishli, al noreste de Siria, cientos de personas salieron a las calles para denunciar la expulsión de los combatientes kurdos de Alepo y para exigir el reconocimiento de su pueblo en el nuevo orden político sirio post-al-Assad. Dicen, los kurdos están en nuestros ojos y en nuestros corazones. No queremos estar en el corazón ni en los ojos, queremos estar en la Constitución. Si de verdad aman a los kurdos y si sinceramente dicen que los kurdos son un componente oficial y fundamental de Siria, entonces los derechos del pueblo kurdo deben ser reconocidos en la Constitución. Los enfrentamientos estallaron tras el fracaso de las negociaciones entre las fuerzas democráticas sirias, las FDS kurdas, y el ejército regular bajo el mando de Ahmed al-Shara. Ambas partes habían firmado un acuerdo de integración en marzo del año pasado que no llegó a concretarse. Una semana de combates en Alepo causó la muerte de al menos 23 personas, según el Ministerio de Salud sirio, y el desplazamiento de otras 19.000 que poco a poco regresan a sus hogares tras un pacto de cese el fuego y de retirada de las fuerzas kurdas que controlaban parte de la que es la segunda ciudad del país. En cuanto a los temores de una guerra a gran escala, si quieren una guerra a gran escala, la gente sufrirá aún más y esto provocará divisiones entre los pueblos de la región, impidiendo que convivan en paz. A pesar de la tregua, las causas del conflicto persisten. El pueblo kurdo, como otras minorías, demanda autonomía y reconocimiento cultural bajo la nueva Siria de al-Shara, quien arrastra un pasado de fundamentalismo religioso. Continuamos en Francia. Empieza una etapa decisiva para la líder de la ultraderecha Marine Le Pen. Este martes regresó a los tribunales franceses para la audiencia de apelación en la que se juega su futuro electoral para las presidenciales de 2027. La líder de Agrupación Nacional fue condenada en marzo de 2025 a 4 años de cárcel por malversación de fondos. Desde los tribunales de apelación de París, nuestra periodista Erika Olavarría nos contaba cómo transcurrió la audiencia. Fue un poco aburrida esta primera audiencia, pues consistió básicamente en que la presidenta de esta sala de la Corte de Apelaciones de París leyera los cargos que había contra cada uno de los acusados que decidió apelar. Recordemos que en total son 25 los juzgados, incluido el partido de Marine Le Pen, pero solo 12, y hoy esta mañana se desistió una, así que solo 11 decidieron apelar, entre ellos Marine Le Pen. Así que la jueza leyó cada uno de los cargos contra los acusados y luego las sentencias en primera instancia. Y al final llamó a cada uno de estos acusados y ahí fue cuando Marine Le Pen hizo uso de la palabra. Ella sigue insistiendo en que no tiene el sentimiento de haber cometido ningún delito, ¿no es cierto?, al haber contratado a personas como asistentes parlamentarios que también realizaban funciones para el partido. Recordemos que esa es la principal acusación: malversación de fondos y complicidad de malversación de fondos por haber utilizado el dinero del Parlamento Europeo para contratar en realidad personas que trabajaban en el partido aquí en Francia y no como asistentes parlamentarios para lo que estaba destinado ese dinero. Ella dijo que no tenía esa sensación cuando en 2004, 2009 y 2014, recordemos que son 3 periodos legislativos en que habrían cometido este delito hasta que el Parlamento Europeo se dio cuenta. Ella dice que no tiene esa sensación ni tampoco el hecho de que los hayan mutualizado, pues es una de las acusaciones de la Corte, el hecho de que varios de esos asistentes parlamentarios trabajaban para varios diputados europeos y miembros del partido. Ella dijo que no disimularon nada, que al contrario es el Parlamento Europeo el que falló en dar la alerta del supuesto delito que ella estaba cometiendo. Ella dice que los contratos estaban allí y también los organigramas del partido, pues recordemos justamente que el Parlamento Europeo hizo esta denuncia cuando se vio un organigrama de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, antes el Frente Nacional, y que muchas de las personas que aparecían en esa estructura aparecían también como asistentes parlamentarios del partido en Bruselas. En Venezuela, familiares de los opositores detenidos siguen a la espera de su liberación. De acuerdo con la ONG Foro Penal, de las 116 personas que el Ejecutivo dice haber excarcelado, solo 56 están fuera de prisión. Desde Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos informaba al respecto.
Actualizamos la cifra 57, pues en las últimas horas la ONG Foro Penal reportó la liberación de Sofía Shagun, que estaba detenida desde octubre de 2024, una ciudadana venezolana española que ya está rumbo a Madrid. Este ha sido un patrón constante. Aquellas personas de doble nacionalidad o ciudadanos extranjeros, al momento de ser liberados, van directamente a su país de origen. Sin embargo, todavía está la angustia y la eterna espera de los familiares que ya tienen 5 días prácticamente apostados afuera de los distintos centros de reclusión esperando información, porque aunque el gobierno asegura que son 116 las personas que han sido liberadas, las organizaciones no gubernamentales de forma independiente, como lo decía el Foro Penal, apenas contabiliza 57, la agrupación de partidos políticos de Plataforma Unitaria da cuenta de un poco más, pero igual es un número muy por menor al registro de más de 800 considerados presos políticos que se tiene en Venezuela. Hoy, por primera vez, después de más de un año, se realizó una protesta en la calle. Esto no se veía desde las elecciones presidenciales, cuando, recordemos, más de 2.000 personas fueron detenidas por protestar ante esos resultados, y eran familiares y activistas que se concentraron en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, la principal del país, colocando una bandera y los rostros de todas las personas que siguen tras las rejas. Allí escuchamos testimonios desgarradores. Había una madre que decía que su hijo de 27 años había sufrido 3 parálisis faciales durante los 3 años que ha estado recluido. La hermana de Jornar Barduel, quien era hijo del ministro Baduel, que también fue considerado un preso político del gobierno de Chávez y murió bajo custodia del Estado, decía que hay 86 considerados presos políticos que están en condiciones malas de salud y que estas personas necesitaban atención médica. Describía cómo era la reclusión en el Rodeo para aquellos que estaban en aislamiento, una celda 2x2 que no tienen atención médica. Decía ella que no se imaginaban los olores, las condiciones de salubridad, una sola letrina dentro de este pequeño espacio, y son testimonios de verdad que son desgarradores y muestran la angustia que tienen todas estas personas. También nos llamó la atención que un activista decía que había por lo menos 100 casos más que no estaban registrados por organizaciones no gubernamentales porque eran personas que habían tenido miedo de denunciar la detención de un familiar, habían permanecido en silencio, y ahora que se estaban dando estas liberaciones, pues estaban reportando sus casos en las distintas organizaciones no gubernamentales buscando visibilización e información. Entonces, son horas muy angustiantes para estas personas. Recordemos que Jorge Rodríguez el pasado jueves había hablado de la liberación de un importante número de detenidos y, sin embargo, la cifra es muy por menor a la que se tenía prevista. Todo está listo para los partidos de la semifinal de la Copa Africana de Naciones. Los primeros en enfrentarse por un cupo directo a la final serán Senegal y Egipto. Segundo, Nigeria, o seguidos de Nigeria y Marruecos. Los detalles los tiene nuestra enviada especial a suelo marroquí, Natalia Ruiz Giraldo. Este miércoles 2 semifinales con aire de final. En Tánger, Senegal se mide a Egipto, y aquí en Rabat, Nigeria se mide a Marruecos. Son los 4 mejores equipos de esta competición, probablemente los mejores 4 equipos actualmente del continente africano, y veremos en la cancha además a 5 jugadores que han sido balón de oro del continente. El año pasado fue el turno para Achraf Hakimi, justo antes fueron Ademola Lookman y Víctor Osimhen por parte de Nigeria, y por supuesto Mohamed Salah y Sadio Mané en años anteriores. Ese partido entre Egipto y Senegal, que es un remake, una repetición de esa final de 2022 que los faraones terminaron perdiendo ante Senegal, un aire de revancha, y por supuesto Mohamed Salah, que continúa con la misión de poder por fin levantar una copa, de lograr un triunfo final con su equipo. Y aquí en Rabat, presión máxima sobre Marruecos, el objetivo único y primero para Walid Regragui, el seleccionador de los Leones del Atlas, es ganar esta competición. Muchísima presión, y sabiendo que van a medirse a un equipo nigeriano que tiene el mejor ataque de esta competición, 14 tantos en total, y sobre todo un equipo muy físico. Los marroquíes han sufrido un poquito con este tipo de equipos. Por su parte, Eric Echelle, el seleccionador de Nigeria, que se dijo en esa rueda de prensa de esta mañana, en donde había más de 300 periodistas, llama mucho la atención este partido de semifinal, pues simplemente que sus jugadores quizás no han tenido el tiempo de descanso necesario en vista de los diferentes desplazamientos que han tenido que hacer en los últimos 3 días. Nigeria, que además logra un récord porque va a disputar una semifinal de esta competición por 17ª vez. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.